Según algunos estudios, pasamos 250 días completos de nuestra vida leyendo. A mí, francamente, cuando vi este estudio, que por cierto pondré el enlace ahí en la página web, en efectividad.es, en este artículo, me pareció una cifra muy escasa, ¿no? No solo por la importancia que tiene leer, sino porque comparado con otras cosas que decía el estudio, pues me parece muy poco, ¿no? Por ejemplo, decía que pasamos 5 años viendo la televisión. 5 años y medio de nuestra vida, que eso sí es creíble, desde luego. Y también decía que pasamos 500 días haciendo cola, en el banco, en correo, yo qué sé, en el supermercado, etcétera, ¿no? Bueno, lo cierto es que la lectura debe ser parte indispensable de nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo leemos? Hoy vamos a ver dos formas distintas de leer, la lectura lineal y la lectura orgánica. Vamos a ver de qué se trata. En principio hay que decir que, aunque nos empeñamos muchas veces, ¿no?, en hacer las cosas de forma lineal, en categorizar, en poner nombre, en intentar hacer esquemas, etc., la vida no es lineal, la vida es orgánica, ¿no? De hecho, si miramos la definición línea, pues nos viene a la cabeza una línea recta, una línea curva, con principio y con fin, definida, sencilla de seguir, mientras que lo orgánico, la vida en sí, ¿no?, es mucho más complicada. Un ejemplo claro es los copos de nieve, ¿no? La nieve, un copo de nieve, cada uno es distinto a otro, y la cantidad de formas y dibujos que puede hacer es impresionante, ¿no? Recuerdan un poco al tema este de los fractales, ¿no?, que son estos dibujos, que es una cuestión matemática, bueno, que no se repite, ¿no? La vida tiene variedad, pero al mismo tiempo está en total armonía. Pero vamos a ver en qué consiste entonces la lectura lineal y la lectura orgánica. Básicamente la lectura lineal es lo que hemos hecho toda la vida, coger un libro a la vez, no más de uno, sino uno, empezarlo y continuar en orden hasta terminarlo. Eso sería lectura lineal, básicamente lo que se ha hecho siempre. Pero hay otro tipo de lectura, y es que la vida está cambiando, el sistema está cambiando y la forma de leer también. La lectura orgánica consiste en leer no de principio a fin, sino dando saltos, empezando en un sitio, después en otro, varios libros a la vez, no tiene por qué ser uno, pueden ser 5, 6, 10, 15, los que quieras. Puedes abandonarlo un tiempo, reanudar de nuevo la lectura, abandonarlo definitivamente, no leer más de ese libro. Puedes leer en un periodo, pues, más tiempo, menos tiempo, en un momento del día, del otro, etc., ¿no? Eso sería la lectura orgánica, un poco, pues, de una forma mucho más libre. ¿Qué ventajas tiene o por qué tiene uno que aprender a leer de forma orgánica? Bueno, hay un recuadro ahí bastante interesante que he puesto en la página web, pero lo cierto es que las nuevas tecnologías, la cantidad de tiempo, no la cantidad de tiempo disponible, el tiempo es el mismo, sino el que tenemos nosotros, ¿no?, para diferentes cosas, está haciendo que la vida esté muy acelerada. La cantidad de impacto, la cantidad de cosas que hay que leer en el día, hace que mucha gente lea en realidad sin querer de forma orgánica. Por ejemplo, es posible que si estás leyendo el artículo que publiqué, pues lo hagas, por ejemplo, con una técnica llamada skimming, que es identificar rápidamente los conceptos o palabras clave, datos y fechas. O scanning, que es parecido, lectura exploratoria para encontrar lo que queremos exactamente en el texto. O la más famosa lectura en vertical. La gente ya no lee en horizontal, de izquierda a derecha, derecha a izquierda en otros idiomas, no lee así en horizontal, sino que lee en vertical. Y si lo piensas, realmente muchas veces estamos leyendo así. O sea, eso realmente ya es lectura orgánica. En un texto enriquecido, como puede ser un artículo de una web, un correo también, hay enlaces, hipervínculos, puedes saltar a otro artículo, regresar de nuevo o no regresar, ¿no?, dependiendo de si te gustaba más el contenido u otro. Puedes navegar por la red, ¿no?, como se le dice también. También tienes imágenes que puedes ampliar, tienes infografías, tienes formularios que puedes rellenar, encuestas, puedes irte a un tweet, puedes irte a una red social, etcétera, ¿no? Esto es lectura orgánica, ¿no? También, dicho sea de paso, ¿no?, pues hoy en día la forma de leer también ha cambiado en cuanto a lo que se requiere intelectualmente, lo que te piden en un trabajo, lo que te pide ese momento, los diferentes momentos del día, lo que te apetece, si tienes más ganas o si tienes menos ganas de leer, ¿no? Bueno, en efectividad hemos hablado de técnicas de lectura, pero lo que nos vamos a centrar en esta ocasión es de eso, la lectura orgánica y la lectura lineal. Yo voy a contar un poco mi experiencia. Cuando oí de esto de la lectura orgánica, pongo el vídeo, por cierto, ahí de Aarón Benítez, si no recuerdo mal, creo que sí, Aarón Benítez, colgó un vídeo sobre esto de la lectura orgánica y me encantó. Entonces dije, esto tengo que probarlo, tengo que estudiarlo y analizarlo, ¿no? Bueno, el primer experimento de la lectura lineal, coger un libro y leerlo desde el principio hasta el final. Vale. Después lo que probé fue leer 7 libros a la vez. Uno en un momento, cerraba un libro, me ponía a leer otro, etcétera, ¿no? Lectura orgánica.
Y luego otra técnica que utilicé parecida fue leer 5 libros, pero lo que hacía era, abría un libro y la siguiente vez que fuese a leer, abría el último que se había leído, ¿no? No el más reciente, sino el que más tiempo llevaba sin leer. O sea, realmente esto sería una lectura más o menos cíclica, pero de varios libros. Evidentemente saltaba capítulos, también leía de un sitio para otro o abandonaba una lectura si no me gustaba. De los 3 métodos yo creo que me quedo con el segundo. Al final el resultado fue que leí más, disfruté más de la lectura y memoricé mucho más lo que estaba leyendo. Por eso hablamos, ¿no?, de la importancia de saber cómo leer, ¿no? Hay una frase de Gustave Flaubert, escritor francés, Gustave Flaubert: hay tantas maneras de leer y hace falta tanto talento para leer bien, ¿no? Leer puede leer mucha gente, excepto que sea analfabeta, que no ha tenido acceso a la educación, pero leer bien, ¿no?, eso no es tan sencillo, por lo menos. Bueno, de estos 3 métodos me quedo con el segundo, ya digo. Sí me gustaría hacer varias anotaciones sobre la lectura orgánica. Primero, muy importante, la disponibilidad y variedad. Nosotros en casa utilizamos una aplicación que se llama Nubico. Hay que pagarla, son 8 euros al mes, si no recuerdo mal. Bueno, dependiendo de la economía, pues será más factible o no. A nosotros nos sale rentable porque leemos los 4 en casa, mi mujer y mis 2 hijas, sobre todo mi mujer lee mucho. Entonces, bueno, puedes piratear, hablaremos del pirateo en otro momento, aquí en Efectividad también, de la efectividad de eso, pero lo cierto es que nos parece rentable, nos parece que es un gasto pues que queremos hacerlo, ¿no? Por otro lado, si no tienes ese dinero o te parece que no quieren gastarlo en eso, tienes la opción de la biblioteca pública. Incluso aquí en España, por ejemplo, las bibliotecas ya son digitales, de forma que puedes leer libros en tu dispositivo sin gastarte un duro. Si no tienes estas opciones, a menos que tengas una biblioteca enorme en tu casa, pues la lectura orgánica va a ser más complicada de efectuar, evidentemente, o te vas a tener que gastar un dineral, ¿no? Que no todo el mundo está dispuesto a gastar en lectura. En otras cosas sí, ¿no?, pero en lectura no solemos gastar mucho. Otra excepción a la lectura orgánica son las lecturas cronológicas, diríamos. Por ejemplo, una lectura cronológica evidentemente sería pues las memorias de una persona, ¿no?, la biografía. Una novela, un cuento, pues claro, tendrás que leerlo de principio a fin. Podrás utilizar otras cosas de la lectura orgánica, pero eso no. Lectura de estudio, ¿no? Lectura, por ejemplo, que te han asignado, que necesitas hacer para un trabajo, para la universidad, etcétera, pues ahí pues tampoco podremos aplicar del todo esto de la lectura orgánica. Más bien es lectura por placer, sea técnica o sea novelesca, ¿no? Y luego otra aclaración importante son los tiempos de lectura. Vamos a ver. Sé que hay mucha gente que se propone leer un libro a la semana, un libro al mes, etcétera. Chapó, ¿no? Evidentemente, eso será mucho mejor que no leer nada, ¿no? Entonces no vamos a desanimar aquí a nadie, que ese vicio es bueno, el de leer un libro a la semana. ¿Cuál es el problema desde mi punto de vista, ¿no?, y con todo el respeto a aquellos que están leyendo así? Yo creo que es mejor proponerse leer un tiempo al día. 10 minutos, 20 minutos, lo que sea, media hora, un tiempo al día sería lo ideal. ¿Por qué? Porque creamos una rutina de lectura. Pero el problema con proponerse leer un libro a la semana es que, ¿qué pasa si no tienen ganas? ¿O qué pasa si ya no te gusta ese libro, pero ya vas por la mitad? Y si no te ha dado tiempo, o si lo has leído antes de tiempo, ¿no? Entonces me parece que encasillar eso no es lo más práctico, ¿no? Mientras que leer un tiempo al día, pues da igual cuántos libros leas, ¿no? Lo cierto es que estás dedicando parte de tu vida a leer, ¿no? Yo que sé, 1 hora al día, pues serían 365 horas al año. Imagínate la cantidad de días en tu vida que habrás leído, mucho más de los 250 que dijimos antes. Ahora bien, por otro lado hay personas que pues necesitan medirlo de esta manera para ser eficaces, ¿no? Si no se lo proponen de esta manera no van a leer nunca, pues mejor esto que nada, como decíamos antes. Lo cierto es que la lectura debe ser orgánica también en otro sentido, y es que cada uno debe decidir cómo debe leer, y cada persona es un mundo y por lo tanto cada persona va a leer de forma distinta. La cuestión es probar este tipo de métodos, ver cómo nos va y decidir, ¿no? El tipo de lectura debe ser personal e intransferible como la mayoría de las cosas en la vida, ¿no? En tu vida y en la vida de todos. Sea, como decía Joseph Addison, aunque esta frase se la ha apropiado más de uno, él dijo: la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Bueno, ¿qué me dices? ¿Qué te parece esto de la lectura orgánica? ¿Piensas probarlo? ¿Lo has probado? Ponlo en los comentarios, escribe un correo a efectividad@efectividad.es, como quieras. Sea como sea, la lectura es un don
que los animales no tienen, por ejemplo, y que nosotros deberíamos aprovechar al máximo, pues la lectura es cultura también, al fin y al cabo. Bueno, hasta que nos volvamos a ver de nuevo, virtualmente, por supuesto, que lo pases muy bien.